Voy a leer Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. La versión que yo utilizo está allí dispuesta también en la proyección. Y dice desde Éxodo 15, versículos 22 en adelante. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Y cuando llegaron al oasis de Mara no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue aquí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Se cuenta la historia de un obispo de la iglesia metodista episcopal que, estando viajando en el vapor Nueva Orleans, vio una noche entrar a un hombre rápidamente a un cuarto y salir inmediatamente alarmado. Él entonces empezó a sospechar que tal vez era un caso de fiebre amarilla, que en ese entonces era muy común. Así que indagó inmediatamente acerca de este caso y dijo: no puedo evadir, sino solamente ponerme en colaboración. Y quiso ayudar. Así que habló con quien tenía que hablar, insistió que lo dejaran entrar. Y cuando abrió la puerta, su primera reacción fue detenerse por el olor tan repugnante que estaba habiendo en ese lugar. Y entonces se dice que este hombre solamente había tenido 24 horas tomando una taza de agua, que era lo único que había podido conseguir. Este hombre que le habían referido que era un sacerdote católico, en ese momento fue descubierto por este obispo que en realidad era de su propia denominación, y entonces al final pudo ser el medio para que sanara, arriesgando su vida por aparentemente un extraño, pero al final era alguien que finalmente era su amigo. Esto nos habla acerca de lo que a veces nosotros estamos viviendo y experimentando, por ejemplo, en los casos ahora con la pandemia, arriesgando nuestras vidas con tal de que sean sanadas las personas a las que amamos. Este tema, que se llama Yahweh Rafa o Jehová Rafa, Jehová el sanador, proviene precisamente de esta palabra Rofe, que significa aquel que sana o médico. Tal vez la traducción más correcta de Rafael es el Dios que sana, es el Dios médico. Y esta es la primera etapa que encontramos en la narración después de que han salido de la tierra de Egipto y van rumbo a la tierra prometida y encuentran este primer problema. Después de que ellos han visto cómo se destruyeron los egipcios en ese lugar, en el Mar Rojo, ahora encuentran su primer gran problema. Y el tema del Dios sanador fluye, podríamos decir, naturalmente, no solamente para atender las enfermedades físicas, sino también para atender las enfermedades espirituales. Y aquí vamos a ir a un gran tema de la palabra de Dios. Cuando habla acerca de nosotros, no habla acerca de nuestro físico y nuestra parte espiritual de forma dividida, sino que habla de un todo. Y aquí lo va a hacer manifiesto, en donde estas personas van a ser sanadas por medio del agua que van a tomar, pero también van a ser sanadas de su espíritu. De forma espiritual van a ser sanadas. Esto tiene mucho sentido cuando, por ejemplo, nosotros leemos en Santiago capítulo 5, versículo 15, una oración de fe, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y dice enseguida: y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Ahí está la conjugación. La conjugación entre lo físico y lo espiritual, que es lo que nos presenta la palabra de Dios, que es lo que nos habla este gran tema de Jehová Rafa, de Yahweh Rafa, el Señor es
tu Salvador. En primer lugar, quiero que veamos entonces la primera de las contrapartes. Y si ya se dieron cuenta, la palabra de Dios siempre nos presenta dos partes, dos caras de la moneda, una positiva y una negativa. La primera que nos presenta es la negativa, la enfermedad del pecado. Según el versículo 22, dice que este pueblo estaba sobre todo enfermo de quejas. Esta va a ser su historia. Dice: entonces Moisés dio al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Para tratar de clarificar qué es lo que está pasando, en el momento cuando ellos comienzan a caminar del Mar Rojo, en donde vieron que se cerró encima del pueblo egipcio, encima del ejército egipcio, comienzan un camino de 3 días. Se calcula que serían unos 40 a 50 kilómetros, dado que es una gran población y van a un camino más o menos lento. Y allí calculan algunos también que se les terminó el agua que tenían. Así que el primer gran problema rumbo a la tierra prometida es que no tienen agua para beber. Porque cuando llegan al lugar en donde piensan a acampar, el agua no es potable. Dice que es un agua amarga. Sigo leyendo lo que dice el versículo 23. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclama. Si nosotros hablamos de una característica especial del pueblo de Israel, es de quejas. Siempre quejas. Quejas y rebeldía, rebeldía y quejas. Ellos, cuando ven que no pueden tomar agua, inmediatamente levantan la voz, murmuran y se quejan. Ahora, aquí es muy importante ver lo que había ocasionado los 400 años de esclavitud que habían tenido en Egipto. Habían hecho mella en sus corazones y en sus mentes. La esclavitud en Egipto desarrolló una mentalidad servil y quejosa, siempre quejándose de todo, siempre viendo malas situaciones, porque esto fue lo que les heredó toda esta vida desafortunada que habían tenido en Egipto. El escritor Kelly dijo lo siguiente: la esclavitud deshumaniza y sus víctimas pronto pierden la voluntad para resistir. Miren cómo muchos de nosotros, a pesar de que han sucedido muchos siglos del tiempo de donde España colonizaba a México, todavía tienen esta tendencia servil y quejosa. Nos quejamos del mal tiempo, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los padres, nos quejamos del esposo, de la esposa, nos quejamos absolutamente de todo porque tenemos una mentalidad de esclavo, una mentalidad enferma, una mentalidad de enfermedad de quejas. Es que esta tendencia de murmurar y rebelarse es común del ser humano, es algo con lo que tenemos que lidiar. Ahora, hay dos tipos de situaciones por las cuales nos quejamos. Una que es legítima, una necesidad legítima que el Señor suple milagrosamente. Es decir, si el Señor ya sabía que iban a llegar a ese lugar y no había agua, Él ya había preparado todas las cosas para sanar las aguas. No tenemos entonces por qué tener esa queja. Pero en segundo lugar, hay una queja ilícita o inapropiada sin base en una necesidad real. Es más bien un antojo. Es un capricho. Yo quiero eso. Y como niños nos tiramos al suelo y pataleamos. Y nos quejamos. Y murmuramos. Sin duda alguna, este tipo de rebeliones profanan el nombre de Dios. Cuando no es algo que debe de ser para nosotros, pero sin embargo lo queremos, surge la murmuración y es una murmuración inadecuada. Ahora, siguiendo con la estructura de la palabra de Dios, lo que ellos habían olvidado era el canto del capítulo 15. Si usted tiene la Biblia en sus manos, en el capítulo 15 de Éxodo, se dice que después de que han mirado
cómo Dios ha derrotado al poderoso ejército de Egipto que los iba persiguiendo aún en medio de las aguas abiertas del Mar Rojo. Ellos en el capítulo 15 prorrumpen en un gran canto de bendición, de admiración a Dios, diciendo: el Señor es poderoso verdaderamente. Qué rápido se les olvidó. Pasaron solamente 3 días. 3 días, inmediatamente se quejaron. Aquí la nueva novedad del cristianismo actual. Ahora, cuando las iglesias prometen y ofrecen novedades, ven y el Señor te tocará, y el Señor te hará sentir, y tú sentirás que rejuveneces. Y vamos buscando eso, porque vamos muy desgastados en la semana, vamos buscando esa emoción. En lugar de gloria en gloria, vamos de emoción en emoción, de excitación en excitación, y queremos y creemos que esa es la vida cristiana. Y nos parecemos al pueblo de Israel, y cuando no se cumplen las expectativas nos quejamos: es que así yo ya no puedo, así ya no me gusta. Allí está el pueblo con su constante queja. Y es que no solamente se presentó una crisis física de falta de agua, sino una crisis de autoridad. De allí en adelante, los 40 años que van a seguir, Moisés va a tener que lidiar con estos quejosos que no obedecen, que no se sujetan, y que están demostrando que no solamente el problema es el agua, sino el problema es su problema de mentalidad quejosa constantemente. Aquí el nombre Mara, que ya vimos que significa amargura, también hace una referencia a lo amargo de ese carácter que tiene. Este tipo de personas que no les gusta nada y siempre están así enojadas, y siempre están molestas, y siempre se quejan de todo, tan mal les va en la vida. Mara, amargura, están enfermos de quejas. Por consecuencia, en segundo lugar, también decimos que están enfermos del alma, están enfermos del corazón. Muchas personas pueden estar enfermas físicamente, pero si tienen un alma sana, se sanarán más rápidamente o pasarán ese tiempo sin muchos problemas. Las quejas, sin duda alguna, señalaron la enfermedad espiritual. Y aquí entonces tenemos que valorarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto hablo de la vida, bueno o malo? Si paso la vida quejándome, si paso la vida señalando las partes negativas, es que eso es lo que tengo en el alma. Estoy enfermo espiritualmente. Y es que el pecado y la desobediencia no siempre son causadas por la enfermedad, pero el pecado es la causa original de la enfermedad. Es decir, el pecado sí trae enfermedad, el pecado sí provoca problemas, el pecado sí provoca estas situaciones que a veces nosotros estamos sufriendo. Nos preguntan: ¿estás enojado? Pues no, pues así soy yo. Pues sí. Ya nos acostumbramos a esta forma de ser. Siempre nos vemos de esta manera y la gente así nos percibe. Mire qué tan cierto es que el apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia de Corinto y está hablándole de sus problemas de comunión entre la iglesia, les hace una recomendación cuando celebran la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, y les dice en 1 Corintios 11, 29 y 30: pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Ahora, muchos se espantan allí y dicen: no, mejor por eso no participo, no vaya a ser que me enferme o hasta me muera, según dicen. Están malentendiendo. Estamos diciendo que lo físico tiene que ver con el alma. Y el gran problema de la iglesia de Corinto es que comían desunidos. Los ricos llegaban primero, se servían, y entonces cuando llegaba el tiempo de la convivencia, no querían convivir con los pobres, sino que además estaban borrachos. Ya habían tomado tanto vino que estaban entonces etilizados completamente. Y en ese momento, lo único que está sucediendo es que están rompiendo el cuerpo de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo habla de que algunos están enfermos y algunos incluso están muertos, habla de aquellos que, dando la espalda a la iglesia por causa de su chocancia, de sus quejas constantes, incluso ya se fueron de la iglesia. Ya están muertos espiritualmente. Ya están allá afuera. De eso están hablando. Así que cuando nosotros estamos enfermos del alma, lo normal es entonces que nuestras relaciones sean
Debemos entonces estar bebiendo del agua profunda de Dios para que sane nuestro corazón. Encontré esta narración que se me hizo muy apropiada para este tema, porque en ocasiones nosotros estamos teniendo bendiciones que despreciamos por causa de lo que anhelamos ilícitamente. Dice esta narración: iba hoy en el autobús y vi a una joven hermosa de cabellos de oro. La envidié, me parecía tan feliz y deseé ser tan agraciado como ella. De pronto se levantó de su asiento para bajar y entonces vi que tenía unos duros aparatos de acero. Era víctima de la poliomielitis. Pero al pasar junto a mí sonrió. Oh Dios, perdóname que me haya quejado. Tengo útiles mis dos pies. El mundo es mío. Me detuve a comprar unos dulces. El muchacho que vendía era encantador. Me puse a conversar con él y me dijo: qué gusto conversar con personas como usted. Yo soy ciego. Oh Dios, perdóname mis quejas. Tengo mis dos ojos. El mundo es mío. Caminando por la calle, vi un niño de hermosos ojos azules. Miraba a los otros jugar y parecía no saber qué hacer. Me detuve junto a él y le dije: ¿por qué no vas a jugar con los otros, hijito? Siguió mirando el juego sin contestar y entonces me di cuenta de que era sordo. Oh Dios, perdóname que me haya quejado. Tengo mis dos oídos. El mundo es mío. Con mis pies que llevan a donde yo quiero. Con ojos para ver la gloria del atardecer y con oídos para oír lo que deseo saber. Oh Dios, perdóname si aún me quejo. Tú me has enriquecido. El mundo es mío. Mire cómo hemos perdido la visión correcta de las cosas, que teniendo tantas bendiciones, aquello que anhelamos y que no se cumple, es lo que nos defrauda y nos hace ser amargos y quejosos. Qué lamentable es cuando el cristianismo no ha impactado en nuestras vidas y todavía seguimos codiciando lo que no debemos tener. Cuando seguimos mirando aquello que Dios no nos quiere dar. Y las iglesias hoy se atiborran, se llenan cuando prometen salud, cuando prometen prosperidad, cuando prometen muchas cosas que codicia cualquiera del mundo. Y el cristiano debe ser cambiado su corazón. No puede tener sus ojos en esas cosas. Él debe de estar sano del alma. Si vivimos en medio de quejas, en medio de amarguras, porque muy dentro, usted y yo a lo mejor respiramos bien, decimos: oye, me siento estupendo, pero dentro de nuestro corazón, en nuestros sentimientos, estamos enfermos. Dios tiene que sanarnos. Y aquí es donde viene la contraparte, la segunda parte, la salud divina. ¿Qué es lo que promete Dios? ¿Qué es lo que ofrece Dios para el alma que está lastimada, que está enferma, para la actitud quejosa, que no debe de ser correcta? Y vemos cómo el Señor ofrece medicina preventiva. Sabemos de lo que hablamos cuando decimos eso. Dice el versículo 25 en su primera parte: así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Me detengo acá, porque es justamente los padres de la iglesia en los siglos 3 y 4 que decían que este trozo de madera era un símbolo de la cruz. Miren, no sabemos si efectivamente es un símbolo de la cruz, pero nos hace sospechar. Porque qué cosa tan maravillosa hace un simple palo, un simple leño, que transforma lo que en ese momento era imbebible. Lo hace potable. Sin embargo, la segunda parte del versículo nos hace ver que no solamente es útil el leño, sino que hay que aplicarlo. Como dice entonces, Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Miren, nosotros podemos llenarnos de cruces, pero si no aplicamos la cruz a nuestra vida, no sirve de nada. No hay poder en la cruz. Hay poder en la aplicación a nuestras vidas de la cruz. En eso sí hay poder. Así que cuando vemos que este hombre Moisés está echando el leño al agua, es símbolo de que tenemos que aplicar aquello que estamos entendiendo. Y entonces se dan enseguida las condiciones del viaje. Recordemos, 3 días apenas han sucedido de que comenzó el gran viaje que va a llevar o va a culminar a la tierra prometida. Y entonces se dan las condiciones de viaje para sobrevivir en el desierto. Escuche, si usted y yo estamos caminando en esta vida para sobrevivir en el desierto, esta es una buena receta para considerar. Y dice el versículo 26:
y dice en esta Biblia textual cuarta generación, y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahweh tu Elohim, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahweh Rafa, Jehová, tu sanador. En primer lugar, según el pasaje, dice en el versículo 26, en su primera parte, debemos escuchar. Me refiero a la primera parte, si oyes diligentemente la voz de Yahweh, tu Elohim. Escucha atentamente al Señor. Y aquí no solamente está hablando de oír, como a veces hacemos, sino más bien está hablando de prestar atención, es decir, una actitud receptiva. Cuando yo estoy dispuesto, estoy disponible. Yo creo que una de las cosas que debe de suceder en las iglesias es estar con esta receptividad. Dios, ¿qué me vas a decir? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Si no vamos con esa actitud, entonces no sirvió de nada la visita. Nosotros debemos de tener esta receptividad de escuchar atentamente la voz del Señor. Ahora, aquí me voy a referir, aunque no lo vamos a leer, a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 encontramos la parábola del sembrador. ¿Se acuerda usted de esa parábola? En donde habla acerca de los tipos de tierra según el oyente que es. Y entonces empezamos a analizarla. Estos tipos de tierra o tipos de oyentes se dividen en 4. En primer lugar dice que la semilla cayó junto al camino. En este lugar donde pasan todos y la pisotean y no germina, hace referencia al tipo de oyente que no entiende la palabra de Dios, a pesar de que le escucha y dice el Señor, viene el maligno y arrebata los sembrados. No tuvo sentido. Escuchaba muy bonitas palabras, le pareció muy bien, pero la verdad es que no causó ninguna situación en su vida. En segundo lugar está la semilla que cae junto al terreno pedregoso. Sigue aventando la semilla el sembrador y habla entonces de los oyentes que no tienen raíz. Escuchan la palabra, pero por causa de que no tiene tierra en donde aferrarse, dura poco tiempo por los problemas y se van de las iglesias. En tercer lugar, habla acerca de la semilla que cayó entre espinos. Junto con lo del terreno pedregoso, no tienen una buena tierra donde afianzarse, y entonces habla de la analogía del oyente, en donde el engaño la ahoga y no da fruto. Es decir, no sirve de nada escuchar ligeramente o superficialmente la palabra de Dios. Y la cuarta de las tierras, dice el Señor Jesús, que cayó la semilla en buen terreno, en buena tierra. Aquí la analogía es del buen oyente, del que escucha con atención. Este oye, entiende y produce mucho fruto. ¿Por qué? Porque la aplica. No solamente la está escuchando, sino la está aplicando a su vida. Ahora, la enseñanza, lejos de que fuera acerca de qué tipo de tierra somos, la enseñanza está en el versículo 9, cuando el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Yo pensé que era como que el epílogo. No, es la enseñanza. El que tenga oídos, escuche. Ponga atención a la palabra, porque esta es la primera instrucción que está dando el Señor para sobrevivir en el desierto, en las condiciones de viaje. Si oyes diligentemente, atentamente la voz del Señor tu Dios. Esto viene a reflejarse más adelante, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios en su capítulo 1, versículos 17 y 18, y él en su oración dice lo siguiente. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo? Dice que perciban la verdad, que estén tan atentos, que no la pasen por alto, sino que la alcancen a ver y entonces la puedan aplicar. En primer lugar, entonces, que escuchen diligentemente la voz del Señor. Segunda situación, actuar. Según el mismo versículo 26, en su segunda parte dice,
y haces lo recto ante sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Ahora, a lo mejor usted está diciendo, bueno, ¿qué no estaba hablando de eso ya en la primera parte? No, déjeme explicarle el por qué. Porque Dios busca no solamente quien lo escuche, sino los que guardan en su corazón la palabra y actúan. Es decir, la aplican, la escuchan y aplican la palabra de Dios. Aquí es donde entonces tiene mucho sentido lo que escribió Santiago en el capítulo 1, versículos 22 a 25. Ponga atención. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Este pasaje, según lo aprendimos en Reina Valera 60, dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Es decir, escuchamos y ponemos en acción. Escuchamos e inmediatamente implementamos. Esa es la instrucción. Lo primero, lo poco que entendiste, lo poco que pudiste percibir, ponlo en acción. Es así de simple entonces la instrucción. Para que entonces nosotros tengamos una forma de actuar correcta. Aquí hay un gran problema. El gran problema es que en primer lugar no leemos la escritura. Por lo tanto, no la conocemos. Por no leerla y no conocerla, no la podemos guardar. Pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que actuar. Y entonces cuando actuamos, nos equivocamos. Tenemos que estar muy pegados a la escritura, para que entonces tengamos por consecuencia buenas prácticas, buenas actuaciones. Y último lugar, según el versículo 26 en su tercera parte, dice, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti. Ninguna dolencia que puse sobre los de Egipto pondré sobre ti. Dice en esta versión, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Y aquí surge el concepto Yahweh Rafa o Jehová Rafa. Jehová el sanador. Y es que su naturaleza es sanadora. Cuando nosotros hablamos acerca de que Dios no va a poner las dolencias que puso en Egipto, por supuesto que nos hace recordar todas esas plagas que ellos sufrieron, ¿se acuerdan? 10 plagas. 10 plagas terribles que tocaron incluso sus vidas de forma tan personal que los enfermó de muchas maneras. Los israelitas lo vieron. Los israelitas vieron cómo sufrieron y entonces la promesa de Dios es no sufrirás esas enfermedades y para ellos es descanso. Para cualquiera es paz. Y es que el resultado de oír y actuar es la salud. Si usted y yo estamos pegados a la palabra de Dios y evitamos tomar malas decisiones, el resultado será que no tendremos problemas. Nuestros problemas no serán tan graves. Tendremos salud espiritual, salud también de acción. Aquí es donde entonces, Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9, dice el apóstol Pablo, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. El resultado de todo esto entonces es que tendremos salud. Cuando nosotros estamos viviendo esta vida, esta es la instrucción del Señor. Ahora, aquí entonces el pasaje nos termina diciendo el tratamiento de salud que quiere implementar el Señor. Y hago referencia al versículo 26, pero es su última parte, que dice, porque yo soy Yahweh Rafa, Jehová tu sanador. Y decíamos acerca de que es una naturaleza sanadora. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo el Señor en ese momento? Un pacto con la gente. Vas a comenzar a viajar rumbo a la tierra prometida. Si haces lo que te acabo de instruir, mi pacto es que lo cumpliré. Yo te cuidaré.
yo te sanaré. Yo estaré allí pendiente. Dios promete guardar de enfermedad si utilizan la medicina preventiva. Mire, si usted y yo nos lavamos las manos antes de comer, si usted y yo procuramos tener hábitos de higiene, eso se llama, es un asunto de salud preventiva, de medicina preventiva. Obviamente lo que generará es beneficios a nuestra vida, es beneficios a nuestra salud. Eso es propiamente lo que está pidiendo el Señor. Si tú haces esto que te estoy instruyendo, tú tendrás por resultado el que te mantengas sano, aún en medio de los peligros del desierto. Pero pasó algo. Más adelante se acordarán ustedes que de pronto tuvieron uno de esos deseos ilícitos. De pronto, cansados del maná, que era una especie como de pan muy ligero para el desierto, para darnos una idea, el camino en el desierto, a pesar de que ellos estuvieron debajo de la nube, eran condiciones desérticas, ¿estamos de acuerdo? Así que la dieta tenía que ser apropiada para viajar. Por eso el Señor les da maná, no es su antojo. Les da este pan ligero para que entonces lo digieran de manera correcta. Pero un día dijeron, ya nos cansamos del maná. ¿Qué quisieron? Carne. Y tanto lo quisieron y lo desearon, que el Señor les dijo, les voy a dar carne. Y no les voy a dar un día ni dos. Toda la carne que quieran. Ahora, si usted ha estado en dieta o en ayuno y come carne de pronto, a lo más que pueda, ¿qué es lo que le pasa? Una indigestión. Murieron miles. Este es el gran problema cuando nosotros estamos deseando lo que no debemos tener. Y cuando por fin lo obtenemos, ¿qué es lo que pasa? Nos enfermamos. Dice el Señor, si haces dice en primer lugar, si oyes mi voz, si haces lo correcto, ninguna dolencia de las que puse en Egipto vendrá. Aquí está el resultado en donde el Señor nos sanará. Y entonces entendemos que las leyes de Dios están diseñadas para mantenernos lejos del peligro. Déjeme terminar este tema con el versículo 27, como es obvio. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon aquí junto a las aguas. Mire qué ironía, porque después de haber salido de Mara, si hubieran seguido un poquito más caminando, ya Dios tenía dispuesto el lugar en donde tenían que acampar. Un lugar tan maravilloso que dice la palabra de Dios que encontraron 12 manantiales de agua, no uno contaminado, sino 12 manantiales de agua. Si nosotros camináramos un poco más adelante, dejando de quejarnos, encontraríamos la bendición de Dios allá adelante. En lugar de estar quejándonos inmediatamente de las condiciones en las que estamos viviendo en ese momento, si esperamos un momento, el tiempo de Dios generará una bendición maravillosa. Si hubieran esperado un poco más. Pero las aguas de Mara contrastan sin duda alguna con las aguas de Elim. Las aguas de la enfermedad, las aguas de la amargura, de la quejosidad, podríamos decir, contrastan con las fuentes de Elim. Mara representa la actitud del pueblo que no confía en Dios, siempre de malas. Por el otro lado encontramos cómo Elim representa la abundante provisión de Dios. Si esperas el tiempo, Dios ya está trabajando en ella. Un poco de calma, llegará. Así que cuando nosotros vemos esto, sin duda alguna, es la fotografía de Jesús en el Nuevo Testamento, en donde demostró que Él era Yahweh Rafa, Jehová Rafa, Jehová el sanador, porque curó a los enfermos. Tocó los ojos a los ciegos, a los paralíticos, los levantó, echó fuera demonios. Es Él. Sin duda alguna, Él es el Señor que estaba haciendo su obra en ese momento. Ahora, aquí nos hacemos una pregunta que será bueno contestar. ¿Por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? ¿Por qué Dios tiene que utilizar este tipo de situaciones? En esta semana estábamos estudiando con hermanos Salatiel y decíamos, a ver hermanos Salatiel, a ver si te acuerdas, decíamos que el Señor se glorifica por medio de sus obras,
de sus juicios. De sus juicios. Es decir, que cuando hay algo mal, Dios viene y lo arregla. Y ahí Dios es glorificado. Es decir, si usted tiene varias cosas mal en su vida, Dios se va a glorificar en su vida. Gloria a Dios. Este mundo tan mal que está, Dios se glorificará porque tiene que venir sus juicios. Va a haber un poco de dolor, por supuesto. Va a haber un poco de reprensión, pero Dios será glorificado. Allí nos lleva esas aguas amargas, esas aguas que no son potables, que no son para beber, pero todo es porque todavía no era el momento de acampar. Esta región todavía podríamos considerarla costera, muy próxima al Mar Rojo. Por lo tanto, toda la salinidad se filtraba hasta esa zona. Pero ellos ya tenían sed. Ellos ya querían detenerse. Y lo único que encontraron es un lugar inapropiado. Un ejemplo de esto lo encontramos con el mar muerto o el mar salado. Esa agua no puede tener nada vida. No era el momento. Si hubieran esperado un poco más adelante. Pero miren, a pesar de todo, lo que nos enseña esta tremenda lección es que donde hay muerte, Dios trae vida. Es cierto, todavía no era el tiempo. Y no estaban en lo correcto estas personas. Pero a pesar de todo, Dios trae vida en medio del desierto. Así que apréndase esto. Si algo se tiene que llevar esta tarde en su mente y en su corazón es: Dios puede hacer florecer un jardín en medio del desierto. Dios puede hacer florecer en medio de las dificultades. Ese es su poder. Esta es su especialidad. Si las cosas están tan mal, es el tiempo de Dios. Siga orando al Señor. Siga pidiendo y esperando en Dios, que Dios hará lo suyo. Qué fácil es quejarse y murmurar, ¿no? Es bien fácil. No me gustan las cosas, pero solo para ser avergonzados por la ayuda de Dios. Mire que este servidor tan necio siempre se está quejando, y cuando llega a tiempo la ayuda de Dios, agacho la cabeza avergonzado y digo: no me aprendo la lección. Siempre cumples. Yo me lleno de expectativas, me lleno de preocupaciones, pero tú estás allí y llegas a tiempo para cumplir. Dios desea que aprendamos a depender de Él completamente, probar la fe y hacerla crecer. Déjeme terminar este tiempo de meditación de la siguiente manera. Por supuesto, no voy a hacer un llamado a que pase y hagamos aquí milagros y sanidades. Dios es soberano. Y recordando lo que el apóstol Pablo pidió en su momento 3 veces que le fuera quitado ese aguijón en su carne, le dijo el Señor: no, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no vamos a intervenir en la soberanía de Dios. Pero sí tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, quita de mí esta actitud inapropiada. Quita de mí esta enfermedad del alma. Padre, te pedimos entonces que nosotros, reconociendo aquello de lo que estamos hechos, lo que hacemos y lo que somos, que no te glorifican a ti, deseamos solicitarte que lo cambies. Aquí está nuestro corazón, Señor, nuestra alma, que es verdad que se ha acostumbrado a siempre estar ingrata, a siempre estar en amargura, a siempre estar enojada, a siempre estar en crítica. Y esto no le hace bien a nadie, mucho menos a nosotros. Déjanos observar cada día la alegría de la vida y las bendiciones que tú nos das, sin abundar más en lo que ya estás haciendo, que aprobemos que aquello que has hecho, Señor, es maravillosamente fiel y lo disfrutemos. Hoy, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos y nos dejes ver tus obras maravillosas, sanando nuestras vidas día con día. Aquí está nuestra alma, te pedimos que la sanes, oh Jehová sanador, oh Yahweh Rafa. Te pedimos que tengas misericordia y que nos lleves, Señor, a la salud. Quita de nosotros estas actitudes inapropiadas. Quita de nosotros, Señor, esta amargura del corazón, para que entonces podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros y aún en medio de las enfermedades
sabemos que tú nos sanas, Señor. Y sabemos que si estamos sanos del alma y del corazón, todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tomes nuestras vidas en tus manos. Nos ponemos en ellas, en las manos del Salvador, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.